Trabajaba como barista en Bikini en el estado de Baja California, y déjame decirte que no fue mi mejor momento. Sin ofender a quienes disfrutan de ese tipo de trabajo, las propinas son geniales, y si tienes clientes habituales buenos, es como estar en un tren de beneficios. Pero personalmente estaba en una etapa realmente difícil de mi vida, necesitaba el dinero desesperadamente, y definitivamente no habría elegido ese trabajo de otra manera. El primer problema mayor es que atraes a muchos raros, y a veces no puedes decir inmediatamente si alguien va a ser un idiota. Un auto lleno de chicos universitarios silbándome y pidiendo crema extra es esperado y manejable, pero un hombre mayor y amable que me pregunta si a mi maldita madre le enorgullece lo que hago antes de acelerar y levantar polvo en mi cara, duele más cuando no lo esperas, o bajas la guardia lo suficiente como para no esperarlo. El otro gran problema era que estaba en medio de la nada, esencialmente. No exactamente territorio salvaje, pero nuestros clientes eran muy rurales y eso no siempre era bueno. La mayoría de mis clientes habituales eran gente agradable, como el hombre lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo, que siempre se aseguraba de que estuviera bien, y nunca me hizo sentir incómoda. Luego estaba el chico de la granja, en sus últimos años de adolescencia, que se sonrojaba como una rosa cada vez que ordenaba, y siempre dejaba una gran propina después de darme el mismo tímido «Gracias, señora». Pero algunos no eran tan agradables, y tenía la sensación de que solo se detenían por necesidad más que por cualquier tipo de afecto. Uno de esos tipos era un hombre realmente flaco que parecía tener unos 40 años. Siempre me miraba con una especie de desprecio en sus ojos, como si me juzgara por lo que estaba haciendo, o quizás más, por cómo lo estaba haciendo. Venía casi todos los días, con el mismo ceño fruncido cada vez, y aunque definitivamente no era tan malo como algunos de los otros idiotas que se detenían espontáneamente después de ver el cartel de barista en Bikini, definitivamente no era mi cliente favorito. Entonces un día llega un auto al kiosco, uno nuevo, y de él se baja un tipo realmente agradable. Teníamos un pequeño estacionamiento de grava justo al lado del kiosco de una ventana, y la gente a menudo estacionaba sus autos allí y tomaba su café antes de irse. El tipo se estacionó y caminó hacia el kiosco y fue casi la persona más amable y bondadosa que había visitado. Tenía una vibra total de abuelo, y obviamente se teñía el cabello de un negro súper llamativo, pero era tan dulce que se lo perdonabas. Preguntó sobre mi día, sobre el trabajo, pero lo que realmente me hizo quererlo fue cómo preguntó qué quería hacer después de trabajar en el kiosco de bikinis. No quiero aburrirte con todos los sueños que compartí con él, pero hablar de ello realmente me dio esperanza para el futuro. Cuando terminó con su café, mi nuevo abuelo me deseó toda la suerte del mundo en la vida y luego regresó a su auto. Antes de irse, abrió su maletero y comenzó a hacer algo, pero antes de que pudiera ser entrometida al respecto, el hombre flaco y despectivo llega al estacionamiento en su camioneta. Mi nuevo abuelo cerró el maletero y se subió a su auto antes de que el flaco pudiera mirarlo mal, y vaya que estaba agradecida por eso, porque habría terminado odiándolo aún más. Pero en serio, el flaco y barbudo observó a mi nuevo abuelo alejarse todo el camino como si intentara darle vibras de «no vuelvas». Como dije, realmente detesto al tipo flaco y hice todo lo posible por no derramarle el café encima cuando se lo pasé por la ventana. Luego, por primera vez, el tipo dice algo además de «café, negro», y me pregunta si estoy trabajando sola. Por razones obvias, esta es con mucho la pregunta más aterradora que solía recibir. A veces la gente solo estaba preocupada por mí y eso lo entiendo. Pero si alguien preguntaba y podría haber tenido malas intenciones, siempre mentía y les decía que no, que mi jefe pasaba 3 veces durante mi turno para recoger las cuentas y dejar cambio. Eso no era cierto, mi jefe vivía en Las Vegas 9 meses al año, pero sabía que eso ahuyentaba a algunos de los tipos más lascivos que podrían tratar de quedarse para recogerme después del horario de atención. Así que cuando el flaco pregunta, le digo que no y que no trabajo sola, bla bla bla. Él responde escupiendo, sonriendo y replicando con un «sí, lo haces». O vio directamente a través de mi mentira, o había pasado por allí lo suficiente como para saber que nadie aparecía excepto yo y la otra chica que trabajaba allí durante el fin de semana. El tipo luego me preguntó cómo iba a llegar a casa después de mi turno, y nuevamente mentí diciéndole que mi jefe me llevaría a casa. No sé por qué me aferré a esa excusa después de que me descubrió. Supongo que pensé que si solo lo repetía lo suficiente, él podría creerme. Pero la realidad era que yo iba en bicicleta de ida y vuelta al kiosco todos los días.
Sabía que él también había visto a través de esa mentira. No creo que él me hubiera visto en mi bicicleta ni nada, pero la forma en que sonrió definitivamente mostró que no me creía. Y después de eso, hizo su pedido habitual, luego pagó y se llevó su bebida sin decir otra palabra. Nunca había sido tan espeluznante en el pasado, pero siempre hay una primera vez para todo, supongo. Solo no quería que su primera vez siendo espeluznante fuera mi última noche viva, ¿sabes? Suena un poco melodramático para algunos, pero cosas peores les pasan a mujeres jóvenes todos los días. Así que llegando al final de mi turno, estaba realmente tensa. Tenía una mala sensación en el estómago de que el tipo flaco iba a intentar algo mientras yo volvía a casa. Así que puedes imaginar lo terrible que fue ver su camioneta estacionada al lado de la carretera, quizás a solo 100 metros frente a mí, mientras giraba en la carretera mientras iba en mi bicicleta. Me dije a mí misma que simplemente pasaría junto a él, y si intentaba algo, simplemente llamaría a la policía y trataría de llamar la atención de cualquier coche que pasara, para que no pudiera intentar nada. Entonces, ¿qué crees? Tan pronto como regreso comienza a gritarme algo desde su ventana. En ese entonces tenía esos auriculares que literalmente metías en tu oído hasta quedar básicamente sordo. Así que aunque no tenía idea de lo que dijo, supuse que no podía haber sido bueno. Así que simplemente aumenté mi ritmo y pasé junto a él, rezando para que no me tirara de la bicicleta o algo así. Lo siguiente que sé es que está acelerando a mi lado y estoy pensando, oh, Dios mío, este tipo va a chocarme en cualquier segundo. Luego se adelanta y luego gira hacia el lado de la carretera muy rápido para cortarme completamente el paso. Fue muy repentino, y frené tan fuerte que sentí que estaba a punto de volar por encima del manubrio por un segundo. Después de eso, él salió de su camioneta, pero en lugar de darme la vuelta y simplemente irme, estaba tan enojada que simplemente le grité a este tipo. Estaba como, ¿qué crees que estás haciendo? Eres un psicópata total. Voy a llamar a la policía. Y todo este otro rollo. Y el tipo solo esperó hasta que dejé de hablar y luego me dio este discurso total de Terminator de, ven conmigo si quieres vivir. No puedo recordar qué dijo palabra por palabra, pero básicamente fue algo como, hay un hombre esperándote más adelante en la carretera, tiene cuerda, esposas y un montón de otras herramientas no relacionadas con vehículos en su maletero. Creo que va a intentar secuestrarte. Así que mete tu bicicleta en la parte trasera, sube a mi camioneta y si todavía está ahí cuando pasemos puedes llamar a la policía desde mi camioneta. Y escucharlo decir eso fue aterrador, pero todavía me enfrentaba a un problema muy aterrador que podría haber sido todo un disparate para que yo subiera a su coche, ¿sabes? Como Ted Bundy o quien sea, solía mentir a las chicas para que subieran a su furgoneta. Pero al mismo tiempo, el tipo flaco había estado visitando el kiosco de bikinis durante meses en ese punto. No había dicho más que 2 palabras a mí aparte de café negro. Y nunca había dejado propina. Eso no era un comportamiento típico de un raro, ni por asomo. Así que, o estaba jugando algún juego súper paciente a largo plazo, o realmente estaba diciendo la verdad. Y por alguna razón opté por lo segundo. Llámalo intuición femenina, llámalo sexto sentido o lo que sea, pero algo en el pequeño discurso del tipo sonó verdadero. Así que aunque en teoría debería haber rechazado y seguido montando hacia casa, hice lo que me pidió y subí a su camioneta. Le dije que más le valía tener una muy buena historia para seguir, y vaya que la tenía. No era realmente una historia, solo siguió conduciendo diciéndome que vigilara por encima de su hombro mientras conducía. Entonces, ¿qué crees? Veo un coche al lado de la carretera con un hombre apoyado en el costado. Era exactamente el mismo coche que había estado conduciendo mi nuevo abuelo, y solo la persona apoyada en él parecía muy diferente, con ropa totalmente diferente, parecía al menos 20 años más joven. Pero entonces, de alguna manera, aunque solo lo vi por un segundo, estaba convencida de que era el mismo dulce anciano que había adoptado como mi nuevo abuelo. Estaba atónita, literalmente atónita, hasta el punto de que ni siquiera me sentía aliviada de haber pasado junto a él. Solo estaba tan decepcionada de él y de mí misma también por haber estado a punto de poner mi confianza en el lugar totalmente equivocado. El tipo flaco dijo que cuando había llegado a recoger su café al mismo tiempo que mi abuelo adoptivo había estado allí, había visto todo tipo de cosas espeluznantes en su maletero. Nada de qué alarmarse de inmediato, la gente lleva cuerda, y no todos son asesinos en serie o lo que sea, pero esposas también y luego,
después de ver al tipo estacionado al lado de la carretera, la misma carretera que probablemente sabía que tomaba para llegar a casa, pensó que sería mejor volver y advertirme. Dijo que lo que realmente hizo sonar las alarmas fue cómo cambió su ropa. Aún el mismo coche, pero ropa totalmente diferente. Nadie con intenciones puras tiene un cambio de ropa, esposas y cuerda en el maletero. Quiero decir, todavía no sé del todo cuál era el trato del tipo, pero Jesucristo realmente no ayuda a pensar en lo que habría hecho si me hubiera agarrado. No trabajé en el kiosco de bikinis por mucho más tiempo, y pasé de tener solo ese bote de spray de pimienta en el kiosco a llevar un arma abiertamente por puro terror. Y el tipo volvió. Mi jefe tuvo un gran problema con eso y chocamos por eso, y así fue como terminé siendo despedida. Pero me vino bien. Si no me hubiera despedido, simplemente habría renunciado en el acto de todos modos. Y ese fue mi indicio de cuestionar prácticamente toda la sabiduría convencional sobre la seguridad de las mujeres. Sé que puede parecer obvio para algunos de ustedes, pero fue entonces cuando aprendí sobre los chicos amables y no solo los de tipo en línea, el tipo de la vida real que adormece a una chica con una falsa sensación de seguridad, antes de volverse completamente y violentamente en su contra. Esto me sucedió en noviembre de 2016 en mi ciudad natal, Jacksonville, Florida. En aquel tiempo estaba soltero y había estado así casi 5 años. En todo ese tiempo, ni siquiera había tenido una cita y mi principal problema era que realmente no salía mucho. Trabajaba en una tienda de armas, lo que significaba que estaba rodeado mayormente de hombres, y a diferencia de mis amigos que trabajaban en bares o cafeterías, lugares donde podían hablar con chicas y desarrollar su confianza, yo prácticamente me estanqué y no desarrollé ninguna habilidad de relación interpersonal como consecuencia. Tinder ya había existido durante unos años, pero yo no tenía absolutamente ninguna confianza en mí mismo y no tenía idea de cómo crear un perfil. Pero por suerte para mí, tenía algunos amigos muy buenos que me ayudaron a levantarme, ponerme en forma y armar un perfil de Tinder que no me hiciera parecer un perdedor empedernido. Una vez que tuve un perfil pasable, comencé a deslizar y, después de solo unos días, coincidí con una persona llamada Abigail. Abigail era básicamente la chica de Tinder de mis sueños. Era linda, fácil de hablar, y realmente quería encontrarse en persona en lugar de solo enviar mensajes de texto durante semanas. No solo eso, parecía muy interesada en encontrarse también, y quería que nos viéramos ese mismo día que coincidimos, lo cual fue música para mis oídos. Sé que tenía banderas rojas por todas partes, pero había pasado tanto tiempo desde que siquiera había hablado con una chica que, incluso si no iba a llegar a ninguna parte, podría usarlo como práctica para futuras citas. Sé que puede sonar cruel, usarla como un trampolín o lo que sea, pero te prometo que mi única intención era divertirme, ser un caballero y tratar de no ser un desastre torpe. Acordamos encontrarnos en una cafetería, más específicamente en la cafetería donde trabajaba uno de mis amigos. Él acordó darme algo de pan de plátano gratis mientras decía, «Ustedes dos son una linda pareja», y pretendía que no nos conocíamos. Sé que es un movimiento un poco sórdido, lo sé, pero él estaba siendo un total hermano al ofrecer ser un apoyo tan sólido y realmente aprecié cualquier ayuda que pude obtener. Pero entonces, como suele suceder, mi amigo en realidad no estaba allí cuando llegué. Estaba en un descanso, pero adivina quién estaba allí, puntual. Abigail, y se veía bien. Muchas chicas se ven mejor en sus fotos que en persona, pero eso es algo que llegué a aprender y no hay nada malo en eso. Yo también me veo mejor en las mías, pero con Abigail era como el total opuesto. No sé qué fue, si se había maquillado especialmente bien para la cita, pero se veía tan increíblemente hermosa que me quitó completamente la confianza. Fue un comienzo bastante incómodo, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas mejoraban y de hecho conseguimos ese pan de plátano gratis, lo que definitivamente pareció impresionarla. Pero cuanto más hablábamos, más notaba que algo en ella estaba simplemente mal. Traté de seguir el consejo de mi amigo, y le hice un montón de preguntas sobre ella y sus pasiones. Porque a quién no le gusta que lo traten como si fuera interesante, ¿sabes? Pero cada vez que le preguntaba algo, ella solo daba alguna respuesta breve o vaga, antes de volver a centrarse en mí.
Mis amigos tenían razón, es realmente agradable cuando alguien parece genuinamente interesado en ti y quiere saber más sobre tu vida. Pero aunque ella me hacía todas esas preguntas, era como si todo lo que dijera fuera, «Oh, wow, qué genial». Sé que esto suena loco porque en papel esto simplemente parece que ella estaba interesada en mí, pero en realidad no estaba escuchando, no parecía importarle realmente. Podría haberle dicho que mi pasatiempo era freír cacas de perro y ella habría dicho, «Oh, wow, qué genial». Sé eso ahora, pero en ese momento no podía verlo en absoluto. Estaba completamente cegado por el hecho de que esta chica realmente linda parecía gustarle mucho de mí. Quiero decir, era literalmente intoxicante. Incluso el juicio y el apareamiento, en mi opinión, no deberían permitirte conducir en ese estado. Pero de todos modos, nos sentamos y bebimos café durante casi 3 horas, principalmente conmigo hablando de cosas tontas que probablemente nunca deberías compartir con una chica en la primera cita. Luego, en algún momento, Abigail dice que tiene que irse, pero que le gustaría que la acompañara a su casa para que pudiéramos seguir hablando, y que ella podría darme una sorpresa una vez que llegáramos allí. Ahora, estoy asumiendo que esta sorpresa es como un beso en la mejilla o algo así, algo en línea con la primera cita. Pero aún así, la perspectiva del beso en la mejilla me motivó tanto que creo que habría caminado hasta Georgia si ella me lo hubiera pedido. Dije que sí, pagamos y luego salimos a tomar un autobús a algún lugar. No tenía idea de a dónde íbamos, pero, como dije, podría haber sido casi cualquier lugar. Resulta que estábamos a solo 10 o 15 minutos de distancia, así que bajamos del autobús y comenzamos a caminar hacia la calle donde estaba su casa. Cuando llegamos a la esquina, ella me mira y dice, «Mi casa está en esta calle, pero quiero llevarte a otro lugar para una sorpresa». Jackpot, pensé. Al menos eso es lo que estaba pensando de todos modos. No pensé que íbamos a hacer algo demasiado intenso, pero si íbamos a algún otro lugar, probablemente iba a obtener algo más que solo un beso en la mejilla. No te hagas ideas, me refiero a cosas como besarnos. Quizás algunos chupetones, no sé, cosas lindas. Realmente no esperaba mucho. De todos modos, caminamos algunas cuadras más y luego giramos en otra calle hasta llegar a una fila de casas aún en construcción. Para mi sorpresa, Abigail comienza a guiarme hacia ellas. Pensé que íbamos a algún parque, no sé, a algún lugar romántico o algo así, pero no. El interior de una casa medio terminada era. No me quejaba. Todavía la habría besado si me hubiera llevado al vertedero de la ciudad, pero sí, definitivamente no era lo que esperaba. Entramos y en el momento en que estábamos fuera de la vista de cualquiera, Abigail comenzó a besarme y fue increíble. Nos besamos así durante un rato y no sé cuánto tiempo, pero las cosas comenzaron a calentarse, y justo cuando las cosas alcanzaron su punto máximo, ella preguntó si quería probar algo. Le dije que probaría literalmente cualquier cosa con ella y cuando dije eso, sacó una brida de su bolso. Luego me dijo cómo quería besarme mientras tenía las manos atadas detrás de la espalda porque quería tener el control, y eso fue lo más caliente que había escuchado. Así que por supuesto la dejé hacerlo. Había como una viga independiente en medio de esta habitación en la que estábamos, así que puse mi espalda contra ella, y ella ató la brida un poco demasiado apretada, y luego volvió a besarme. Fue increíble y seguimos besándonos y cosas por el estilo durante un rato, hasta que dijo que quería probar algo más, algo que requeriría que cerrara los ojos y tarareara. Recuerdo haber preguntado qué debería tararear, y ella pensó por un segundo y luego me dijo que tarareara mi canción favorita. Me envolví tanto en el momento, emocionado por lo que vendría. Mi mejor suposición era quizás besos en el cuello, o quizás mordiscos en los labios y cosas por el estilo. Y también tratando de recordar mi canción favorita, que no me detuve a pensar que tal vez esto no era una buena idea después de todo. No conocía realmente a esta chica y, por mucho que quisiera, realmente no podía confiar en ella, no después de haberla conocido solo unas horas antes. Pero cuando el amor entra, tu cerebro sale, como dicen, y para ese momento mi cerebro ya se había ido. Así que ahí estaba, con los ojos cerrados, tarareando Smells Like Chocolate desde 1975 y esperando que Abigail me diera la sorpresa que tenía preparada para mí. Entiendo por qué quería que tarareara algo, porque significaba que apenas oía el suave susurro de algo siendo sacado de su bolso y desenvuelto. Luego, lo siguiente que sé es que no puedo respirar. Algo suave y plástico está contra mi cara.
Intenté respirar, pero inhalé algo delgado y vaporoso que hizo un sello alrededor de mis labios y cortó mi aire. Podía sentir a Abigail envolviendo algo alrededor de mi cabeza, algo que se sentía mucho como el plástico adherente que mi madre solía usar para empacar almuerzos escolares. Luché, lanzándome hacia atrás contra la viga de madera, pero no se movió. Pateé, tratando de encontrar algún tipo de palanca, pero no había nada, y mientras sentía que me estaba quedando sin oxígeno, sentí un tipo de miedo que realmente me hacía temblar solo de recordarlo. Lo que vino después no puedo recordarlo bien. Hay una línea directa entre pensar, por favor Dios, no quiero morir, y luego despertar en el suelo de esa casa medio terminada, de alguna manera pudiendo respirar de nuevo. No podía ver nada y tratar de abrir los ojos hacía que el plástico adherente se empujara incómodamente contra mi globo ocular. Llamé a Abigail, pero no hubo respuesta. Luego, poco después, solo estaba gritando desesperadamente pidiendo ayuda durante lo que pareció una hora antes de finalmente escuchar voces acercándose desde afuera, junto con el zumbido revelador del radio personal de un policía. Cortaron las bridas que me sujetaban a la viga, retiraron el plástico adherente de mi cara, y luego comenzaron a preguntar si necesitaba asistencia médica. Básicamente Abigail o quien fuera, había hecho un agujero en el plástico adherente cerca de mi boca, y debieron haberlo hecho justo cuando me desmayé, o después de que colapsé en el suelo. Honestamente pensé que Abigail, si es que ese era su verdadero nombre, estaba legítimamente tratando de matarme, pero ahora, mirando hacia atrás, sé que había algo muy diferente sucediendo también. La chica no quería verme morir, quería verme casi morir como resultado de cuánta fe ciega había puesto en confiar en ella, pensando que iba a ser mi día de suerte cuando en verdad era todo lo contrario. Presenté un informe policial, hablé con 2 detectives, y fue entonces cuando descubrí que no era la única persona a la que le habían envuelto la cara en plástico adherente de esa manera exacta. El único problema era que esta chica estaba cambiando su nombre y apariencia en perfiles de citas, usando maquillaje y ya sea extensiones o tinte para cabello para cambiar su estilo y apariencia. Los detectives básicamente me dijeron que dar los detalles correctos podría salvar la vida de alguien, y que solo era cuestión de tiempo antes de que Abigail, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, de repente encontrara el valor de no hacer un agujero en el plástico para que sus víctimas simplemente se desmayaran en lugar de morir. Traté lo mejor que pude de hablar durante literalmente horas sobre todo, desde coincidir con ella hasta los últimos momentos antes de que me quedara sin aire y me desmayara. Recordar esa segunda parte fue duro, más duro de lo que jamás imaginé, y debido a eso, recé para que no le pasara a nadie más. Un dato para agregar: si no lo adivinaste ya, Abigail nunca fue atrapada por la policía, al menos no que yo sepa, pero tampoco escuché de nadie más que despertara de una siesta de plástico adherente o muriera. He sido un oyente extranjero durante bastante tiempo, y siempre me he considerado afortunado de no tener historias que compartir con ustedes, y todo eso cambió a finales del año pasado. Vivo cerca de Edgware Road en el centro de Londres, que es esencialmente una calle principal muy larga que tiene comercios en un extremo, y es principalmente residencial en el otro. Cada mañana, para ir al trabajo, tomo el autobús de un extremo al otro, y luego entro en una pequeña cafetería para tomar algo de motivación matutina. Es un ritual diario que he estado llevando a cabo durante años, y en su mayor parte, cada día era exactamente igual, excepto uno. Estoy seguro de que muchos de ustedes están familiarizados con cómo funcionan muchas cafeterías en el centro de la ciudad. Precios exorbitantes, muy pocos asientos, mucho espacio abierto para colas, y personas esperando pedidos. Esencialmente una línea de ensamblaje matutina para trabajadores de oficina. Todos tienen sus auriculares puestos. Todos están tocando sus teléfonos excepto el ocasional repartidor o civil. Todos visten su ropa de trabajo elegante. Hay una especie de uniformidad, algo que encuentro tanto despreciable como reconfortante en igual medida, porque realmente me ayudó a detectar al raro cuando más lo necesité. Una mañana particularmente ocupada, estaba esperando mi doble latte cuando un tipo de aspecto normal entró en la cafetería. Estaba vestido con ropa propia y tenía una cara muy normal,
pero la forma en que actuaba me puso realmente nervioso. Ignoró completamente la cola y comenzó a caminar de arriba a abajo, simplemente mirando a la gente en la fila. El procedimiento estándar significaba que nadie devolvía su mirada, o incluso decía algo por miedo a ser el elegido para descargar su locura ese día. No sé cómo articularlo. Tal vez es algo que solo las personas en grandes ciudades llegan a reconocer, pero a veces sientes que simplemente sabes cuando alguien está al borde de un colapso mental o algo así. Y si había alguien que encarnaba esa sensación de, aquí vamos, era ese tipo. Pensé que, en el peor de los casos, iba a empezar a gritarle a todos sobre Dios sabe qué estaba pasando en su cabeza, y comencé a retroceder hacia la puerta por si las cosas se salían de control. En lugar de aumentar gradualmente su locura, como habría sido cortés de su parte, eso es un intento de humor, por cierto, pasó de 0 a 100. Sacó lo que parecía ser un cuchillo de forma extraña y simplemente comenzó a atacar a la gente. Yo ciertamente no soy un héroe de acción, pero en ese momento me enfrenté a una elección simple. La gente se precipitaba hacia la entrada principal tan rápido que se aplastaban unos a otros, no de manera grave, pero yo no iba a poder salir justo en ese momento, y como estaba de pie en el pequeño área de espera, estaba quizás a solo 2 o 3 personas de convertirme en el próximo objetivo del hombre con el cuchillo. La forma en que lo vi fue que si no intentaba al menos agarrar el brazo del tipo para quitarle el cuchillo, me iban a apuñalar. Podría recibir una puñalada en el proceso o al menos un corte, pero al menos podría minimizar el daño. No me quedé allí pensando todo eso en tiempo real. Fue una decisión de un instante, una que todavía me sorprende haber tomado, pero la tomé. Recuerdo haber agarrado al tipo por el hueco del brazo, tirando un poco hacia atrás desde detrás de él y pensando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me van a apuñalar, Dios mío, Dios mío. Pero entonces, mientras seguía tirando del tipo hacia atrás, sin un plan real en mente, alguien más intervino y agarró su antebrazo y muñeca con el cuchillo. Luego, básicamente, muchas otras personas comenzaron a saltar. Personas que ahora habían corrido desde la calle. Una vez que el atasco se despejó, por supuesto, para ayudar a tumbar al tipo en el suelo. Mirando hacia atrás, probablemente había personas que pensaban que era un ataque terrorista o algo así, y mientras me deslizaba de debajo del tipo después de que había caído hacia atrás, la gente lo pateaba y pisoteaba antes de que alguien finalmente se sentara sobre él, para mantenerlo inmovilizado. Incluso entonces, había un chico joven que intentaba patearle la cabeza, sangre y todo eso. Quiero decir, la gente quería que el tipo muriera, y antes de que llegara la policía, fue un miembro del público quien se sentó sobre él, básicamente lo protegió de que le destrozaran la cara. Fue una situación tan surrealista que ni siquiera entendí lo que acababa de hacer. Estaba tan frustrado que sentí como si estuviera estorbando, teniendo que recordar que la gente estaba tratando de llegar al tipo, mientras yo solo trataba de abrirme paso fuera del alboroto, sintiendo que estaba a punto de tener un ataque de pánico. Así que, aunque no fuera necesariamente el caso, aún sentía como si estuviera huyendo. Pero entonces, mientras me abría paso entre la multitud, recibí palmadas en la espalda de la gente como bien hecho y buen trabajo. ¿Perdonarles? ¿Por qué? Definitivamente no había sido yo quien desarmó al tipo. Y si hubiera estado solo, estoy bastante seguro de que no estaría aquí para escribir esto. Pero ser la primera persona en tratar de detener al tipo de apuñalar a alguien más, incluso si solo fue el instinto de lucha o huida lo que se activó, eso debió haber contado realmente para algo para las personas cuyas vidas estaban en riesgo. No voy a mentir, fue una sensación increíble, y aún mejor cuando vi un artículo en las noticias mencionando a un transeúnte que desarmó al tipo y pensar, ese soy yo. Bueno, no exactamente desarmándolo. Y no fui el único que intervino, pero sí. Se sintió realmente bien haber hecho lo correcto, aunque fuera de alguna manera accidental. Lo mismo no se podría decir de las personas que resultaron heridas, y hubo bastantes. El tipo básicamente había cortado su camino arriba y abajo por una sección de la cola, hiriendo casi a todos en su camino, dejando a 1 o 2 con heridas bastante graves. Eso fue lo que realmente me devolvió a la realidad, el hecho de que el día, los años o incluso las vidas de algunas personas habían sido arruinadas por un psicópata con un cuchillo o mini machete, lo que fuera. La gente también me preguntaba por qué lo hizo, si había gritado algo, llevaba algo raro o algo por el estilo. Pero no, como dije antes,
El tipo no dijo una palabra en todo el tiempo y, aparte de una mirada un poco turbia en sus ojos, parecía simplemente otro londinense de unos 30 y tantos años. Creo que eso es lo que realmente se me queda grabado. Uno espera que los asesinos locos parezcan locos asesinos. Así que la idea de que simplemente estén escondidos a simple vista es algo que trato de no pensar demasiado. Trabajaba en un pub en el centro de la ciudad en Birmingham. Ya sabes, el pub de Peaky Blinders con todos esos cristales esmerilados y accesorios de latón en el interior. Casi exactamente como ese. Los habituales eran tipos geniales y estar detrás de la barra siempre era muy divertido. Así que definitivamente diría que fue uno de los mejores trabajos que tuve durante esos años de desorientación, mis adolescentes y veintitantos. Dicho esto, hubo un incidente que ocurrió bastante temprano en mi empleo allí, que en realidad me hizo querer renunciar. Solo había estado trabajando allí una semana cuando sucedió esto, así que todavía estaba en el proceso de conocer a todos los habituales, aprendiendo sobre la multitud de los fines de semana, qué partidos de fútbol no poner en las televisiones, ese tipo de cosas. Trabajé un turno de día el sábado, ya que sería un poco más fácil para mí que lanzarme de lleno en un turno de noche de sábado. El gerente general y yo hicimos un poco de capacitación en el trabajo con las cervezas de barril y la bodega. Servimos algunas pintas, charlamos un poco y luego me fui a casa por el día. Estaba programado para volver la mañana siguiente y estaba agotado después de un largo día, así que me acosté temprano en mi casa y luego me levanté temprano y fresco a las 10 a.m. Recuerda que tenía 21 años y estaba listo para abrir el pub de nuevo. En cuanto entré, había una nota en la barra que decía algo así como: «Hola colega, hay algunos vasos para pasar por la máquina después de anoche, lo siento por eso. Trata de pasarte por el asda antes de abrir también, estamos bajos de bolsas de basura. Y a Ramón lo hemos vetado por pelear, así que si viene no lo atiendas. Todo lo mejor, llámame si necesitas algo, Juan». Tan pronto como vi el nombre Ramón, mi ritmo cardíaco se aceleró al triple. Si era el mismo Ramón que esperaba que no fuera, entonces lo que me estaban pidiendo estaba un poco por encima de mi nivel salarial. Llamé al gerente, rezando para que no se refiriera a Ramón con el cabello gris, y que hubiera algún otro Ramón mucho más tímido y más bajo, y no al que estaba pensando. Pero para mi horror absoluto, el gerente me dice que sí, se refiere a Ramón con el cabello gris, y que había una buena posibilidad de que viniera a tratar de convencerlo de que lo dejara entrar de nuevo. Para entender por qué me asustaba tanto Ramón, necesito explicar por qué todos le tenían miedo a Ramón. Ramón era un psicópata completo y absoluto. No solo un imbécil o alguien con problemas de ira, aunque tenía problemas de ira. Me refiero a que Ramón era realmente una persona aterradora de tener cerca. Podía cambiar en un segundo, un minuto era tu mejor amigo, y parecía el tipo más normal y equilibrado del pub, y al minuto siguiente, la gente tenía que sujetarlo porque literalmente intentaba matarte con una botella de Bud. Por lo que escuché, la única razón por la que había sobrevivido su periodo actual sin ser vetado fue manteniéndose sobrio durante sus visitas. Tomaría un jugo de naranja si pasaba al mediodía, una lima y soda después del trabajo, y si realmente quería exagerar, tomaría una botella de Caliber durante el fútbol, que era la cerveza sin alcohol horrible que no estoy seguro de que exista aún. Aparentemente, se había caído del vagón esa noche de sábado y se había metido en una pelea masiva con un grupo de los habituales de fin de semana que venían por el karaoke. Querían que lo vetaran, y dado que dejaban bastante dinero en la barra, no tuvimos más remedio que cumplir. Ahora supongo que en este punto, Ramón solo parece ser tu imbécil promedio, bien librado y todo eso. Pero una vez que sabes por qué Ramón era como era, tomaba un aire horriblemente siniestro, ya sabes. Verás, cuando Ramón aún estaba en la escuela primaria, estaba sentado en la sala viendo algo en la televisión con su mamá cuando su papá entró en la sala con un martillo. Entonces, delante del pequeño Ramón, su papá caminó hacia su mamá y luego le golpeó la cabeza. Ramón intentó detener el asesinato de su propia madre a manos de su propio padre, y por el resto de su vida, tiene una cicatriz fea que le recorre la mandíbula, donde su papá le golpeó en la cara con un martillo. De alguna manera, Ramón salió de la casa y corrió hacia la casa de un vecino antes de que su papá pudiera terminar con él.
Y ahí fue donde se quedó hasta que algunos parientes vinieron a recogerlo para darle la mala noticia. Mamá estaba en el cielo y papá iba a vivir en otro lugar durante mucho tiempo. Así fue como creció Ramón, sin saber exactamente por qué había sucedido algo tan terrible y terrible, porque su padre se negó a hablar con alguien al respecto, y por lo que pude entender, todavía estaba en prisión durante años y años. El papá de Ramón no dijo una palabra a nadie, no presentó una declaración en su fecha de juicio, y sabemos esto porque fue una gran historia en ese momento, y muchos de los habituales sabían todo sobre el pobre Ramón y por qué estaba tan perturbado mentalmente. Y esa es la razón por la que recibió tanta simpatía, y probablemente por qué pensó que podría convencer a alguien de que lo dejara entrar de nuevo. Era un comportamiento aprendido repetido. Sabía que todos sentían pena por él porque cómo no podrías. Y así era la situación. Ramón probablemente iba a venir a pedir una pinta, y yo iba a tener que decirle que no. Entró aproximadamente 1 hora después de abrir, con solo otra persona en el pub además de mí, y debido a cómo estaban configuradas las puertas, no lo vi hasta que estuvo básicamente justo frente a mí. Tenía una gran sonrisa en la cara, no una siniestra, sino como si estuviera tratando de parecer lo más amigable y no amenazante posible. Luego, con una voz que sonaba igual de soleada, me preguntó si el gerente estaba cerca. Le dije que tendría que esperar hasta alrededor de las 3 de la tarde si quería hablar con un gerente, lo cual estaba a poco más de 2 horas de distancia en ese momento. En respuesta, dijo algo como: «Ok, entonces, no te importa si espero aquí, ¿verdad?». El camino de menor resistencia era simplemente decir que sí, así que eso fue lo que hice. Pero luego lo siguiente que sé, está pidiendo una bebida, y aunque crucé todos mis dedos de manos y pies con la esperanza de que pidiera un jugo de naranja, pidió media cerveza. Estaba en medio de tratar de abastecer una nevera en ese momento, y recuerdo haber escuchado su pedido y haber soltado un gran suspiro antes de levantarme, darme la vuelta y decirle lo más cortésmente que pude: «Ramón, lo siento mucho, pero no puedo servirte alcohol». No sé si me encogí visiblemente después de decirlo, pero definitivamente sentí como si lo hubiera hecho. Pero en lugar de lanzarse sobre la barra hacia mí, como pensé que podría hacer, Ramón simplemente inclinó la cabeza hacia un lado como un perro confundido, y me preguntó por qué no. No había forma de que no estuviera fingiendo ignorancia, pero tampoco iba a acusarlo de eso, así que en realidad le expliqué por qué estaba vetado recordándole los eventos de la noche anterior. Al principio, afirmó no tener conocimiento de ellos y pensó que tal vez había estado borracho hasta perder el conocimiento o algo así, y legítimamente no podía recordar dónde había estado o qué había estado haciendo. Luego tuve que decirle que si Juan, nuestro gerente, decía que estaba vetado, entonces estaba vetado, y fue entonces cuando cambió. Juro por Dios que si su voz fuera veneno, me habría matado en ese mismo instante. Aprieta los dientes, me mira desde debajo de su ceja y luego gruñe algo como: «Si no estuviste allí, ¿cómo diablos puedes decirme qué pasó?». Solo me quedé congelado por un segundo, dándome cuenta de que no iba a poder salir de esa situación diciéndole que no. Sabía que Ramón podía ser aterrador, pero solo había oído hablar de él cambiando así. Verlo cara a cara era realmente aterrador. Ahora podría ser el momento de añadir que Ramón era un tipo grande también, delgado pero muy alto y sabía pelear. Había escuchado algo sobre él haciendo boxeo tailandés o taekwondo durante su adolescencia, probablemente como una forma de canalizar toda su ira. No sabía cuán cierto era eso, pero por lo que cuentan, Ramón no solo era temido por sus miradas amenazantes, sabía cómo pelear, realmente sabía cómo pelear. Cuando finalmente encontré el valor para hablar, todo lo que pude dar fue alguna excusa débil de que estaba fuera de mis manos y que no quería arriesgar mi trabajo en la primera semana de estar allí. A Ramón realmente no le gustó eso. De hecho, lo que pensé que podría ser la clave para desactivar la situación, lo hizo enojar más que nunca. Tal como lo veía, había estado yendo al pub durante años y años, así que ¿quién diablos era yo, un joven irlandés con cara de niño, para negarle el servicio en su pub local? De nuevo retrocedí de él, esperando que se lanzara sobre la barra hacia mí o algo así. Pero en lugar de eso, comenzó a caminar hacia el extremo de la barra, justo hacia la escotilla de la barra, que era la única forma de entrar y salir de la barra, que no implicaba trepar sobre los accesorios de madera. Estaba absolutamente furioso,
furioso hasta el punto de que pude sentir la adrenalina activarse mientras caminaba alrededor de la barra con asesinato en sus ojos. Lo encontré en la escotilla y él lanzó un golpe hacia mí, pero el ancho de la barra significaba que era lo suficientemente fácil de esquivar. Pero entonces, Ramón agarra la escotilla de la barra y la levanta para poder subir a la barra y lanzar otro golpe hacia mí. Otro pequeño detalle que necesitas entender es que en este pub de la vieja escuela, la escotilla de la barra no era como una pequeña puerta. Era solo una sección realmente pesada de la barra que se plegaba hacia arriba. Ramón necesitaba apoyarse en la barra solo para levantarla, y era un tipo bastante fuerte. Así que cuando la levantó, la agarré del otro lado, y la cerré de golpe justo sobre su otra mano, que había encontrado su camino en la pequeña ranura donde la escotilla encaja en la parte superior de la barra. El impacto fue literalmente nauseabundo. No hubo crujido, ni sangre de inmediato, pero sabía que debía haber roto algo en su mano por la forma en que gritó y retrocedió sosteniendo su mano antes de soltar este profundo y enojado gruñido de dolor. Pensé que eso podría haberle quitado las ganas de pelear, pero no. En realidad lo intentó de nuevo, ahora con sangre goteando de su mano mientras agarraba la escotilla. Solo la agarré y la cerré de golpe de nuevo, no desde tanta altura esa vez, pero el golpe de la escotilla al golpear la barra hizo que se encogiera por puro instinto. Hubo unos segundos en los que solo me miró, rojo, brillante en la cara, 100% listo para acabarme, cuando de la nada, una voz vino desde el fondo del pub. "Nasty injury got that, Ramón. You better go and get it looked at sharpish." La única otra persona en el pub, este tipo realmente tranquilo llamado John, que literalmente solía esperar fuera del pub para abrir al mediodía, habla y prácticamente termina todo el asunto, con unas pocas palabras tranquilas. Ramón gritó algo sobre volver, luego algo sobre involucrar a la policía, luego algo más sobre que yo era un hombre muerto. Después de eso se fue y no quedó nada más que unas gotas de sangre en el suelo embaldosado. Si alguien que escucha alguna vez ha estado en ese tipo de situación, sabrá lo mal que tiemblas después. Estaba temblando como un perro cagando, como si alguien hubiera subido el aire acondicionado a niveles árticos. Era tan malo que lo único que se me ocurrió hacer fue servirme media cerveza y salir al jardín de cervezas al frente para fumarme un cigarrillo. Sabía que al gerente no le haría gracia eso, pero también sabía que se trataba de circunstancias excepcionales y, dado que teníamos derecho a una bebida del personal por turno, no estaba robando ni nada por el estilo. Simplemente la tomaba unas 7 horas antes de lo que podría haberlo hecho de otro modo. También me doy cuenta ahora de que he escrito unas 4 páginas de tamaño A4, así que intentaré terminar las cosas lo más rápidamente que pueda. Solo volví a ver a Ramón una vez más, que fue cuando pasó junto a mí en su furgoneta gritando algo ofensivo por la ventana. Todavía no sé qué dijo. Tenía mis auriculares puestos y la música sonando, pero sé que probablemente no fue muy halagador. En lugar de involucrar a la policía, debió haber sabido que estaba equivocado. Ramón optó por simplemente arreglarse la mano y beber en otro lugar. Debo agregar que todavía llevaba una venda cuando pasó junto a mí en su furgoneta, y admito que me dio una sensación de satisfacción bastante complaciente. Entiendo totalmente que tuvo una infancia horrible, y sí, merece toda la simpatía y paciencia que eso conlleva, pero eso no puede ser a costa de la seguridad de otras personas. Aunque estoy eternamente agradecido de que la gerencia, el personal y los clientes me apoyaran, realmente nunca debería haberme puesto en esa posición en primer lugar. El resto de mi tiempo en el pub fue fantástico hasta el punto de que no me fui por elección, pero esa es otra historia para otro momento. Justo antes de las 11 a.m., del 30 de mayo de 2012, un hombre entró en el Café Racer en el distrito universitario de Seattle. Era delgado, con un desorden de cabello castaño y una barba oscura y espesa. El personal del café lo reconoció de inmediato como Ian, un cliente problemático y mal educado que había sido recientemente prohibido. Uno de los miembros del personal le recordó a Ian que estaba prohibido de por vida, y que, sin importar lo que hiciera o dijera, nadie le serviría siquiera un espresso esa mañana. No está exactamente claro qué hizo Ian para merecer su prohibición de por vida del Café Racer, pero una rápida mirada a su vida personal nos dará una buena pista. Ian Stawicki, de 40 años, tenía un largo y extremadamente violento historial criminal para 2012. Había acumulado cargos por violencia doméstica, asalto,
malicia y portar un arma mortal ilegalmente. Durante su caso de violencia doméstica en febrero de 2008, los oficiales de policía fueron llamados a la casa de Stawicki, solo para encontrar a su entonces novia llorando mientras cuidaba una nariz sangrienta. Ella les dijo a la policía que él la había golpeado, estrangulado y destrozado sus pertenencias, y que en los últimos meses había estado actuando de manera cada vez más desquiciada y perturbadora. El propio padre de Stawicki admitió que su hijo era una persona muy descontenta y que no había sido una persona particularmente feliz durante mucho tiempo. El personal del Café Racer estaba más que familiarizado con el comportamiento antisocial de Stawicki y había tenido muchos conflictos con él antes de finalmente darle su prohibición de por vida. Después de que las solicitudes para que se fueran ignoradas, uno de los trabajadores salió de detrás del mostrador del café y hacia la puerta principal. Allí, la abrieron y una vez más le pidieron a Stawicki que se fuera. Pero en lugar de cumplir, Stawicki sacó una pistola de su cinturón y le disparó al trabajador en la cabeza antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. El cuerpo del hombre cayó de tal manera que bloqueó completamente una de las únicas rutas de escape, convirtiendo al Café Racer en un campo de tiro. Un cliente intentó contraatacar, lanzando un taburete de bar a Tim, mientras corría de un lado a otro para evitar las balas de Stawicki. Esta muestra de heroísmo puro permitió que un trío de clientes del café evadiera la mira de Stawicki y escapara por la puerta que anteriormente estaba bloqueada. Pero en verdad, los clientes nunca fueron realmente los objetivos. Stawicki se concentró casi enteramente en los trabajadores del café, aquellos que se habían atrevido a prohibirle uno de sus lugares habituales. Los mantuvo acorralados detrás del mostrador, apuntándoles con la pistola, insultándolos maníacamente mientras se unía a ellos detrás de la caja registradora. Luego se burló de cada miembro del personal mientras les disparaba estilo ejecución, dejando a 4 personas inocentes muertas en el café. Stawicki intentó entonces huir de la escena, corriendo hacia un estacionamiento junto al ayuntamiento de Seattle en First Hill. Allí vio a una mujer subiendo al asiento del conductor de su camioneta Mercedes negra. Cuando Stawicki se acercó, la mujer le exigió que le entregara las llaves del coche. Cuando ella se negó, él le disparó en la cabeza y las arrancó de su puño aún cerrado. La policía creía que mientras conducía sin rumbo, preguntándose cómo iba a escapar de la justicia, Stawicki se mantenía al tanto de la investigación criminal en su contra, sintonizando las estaciones de noticias locales. Así descubrió qué tan rápido se acercaba la policía y cómo sabían que había robado una camioneta negra. Además, la policía había establecido puntos de control en casi todas las principales carreteras, lo que significaba que las posibilidades de Stawicki de hacer una escapada limpia eran escasas. Convencido de la desesperanza de la situación, Ian Stawicki colocó el cañón de su pistola debajo de su barbilla y puso fin prematuramente a su breve y miserable existencia. Aquellos que perdieron la vida en el Café Racer ese día fueron Joseph Albanese, de 52 años, el gerente del café y bajista en la banda local llamada The Mighty Sphincter; Andrew Kiriakou, de 49 años, un amigo de larga data de Joseph y poeta conocido como Smutsy the Clown; Kimberly Lynn Layfield, de 36 años, perdió la vida detrás del mostrador junto a Donald Largen, de 57 años, quien pudo haber sido el miembro del personal que primero se acercó a Stawicki para convencerlo de que se fuera. La dueña de la camioneta que fue asesinada en el estacionamiento ese día fue Gloria Leonidas, de 52 años, una mujer que sufrió una desgarradora desgracia ese día por estar en el lugar y momento equivocados. Quizás lo más aterrador de Ian Stawicki y los terribles actos de maldad que cometió ese día es lo normal que parecía. Parecía cualquier otro hombre de unos 40 años en el centro de Seattle, la definición misma de inconspicuo. Al pedirle que se fuera de su cafetería y nunca regresara, los empleados del Café Racer no tenían idea de qué monstruo estaban enfrentando y cómo un acto de decencia humana básica significaba que firmaban sus propias sentencias de muerte.